Hola, es un placer saludarlos. Mi nombre es Andrés Eduardo Rico Carrillo. Soy médico especialista en medicina interna y trabajo en Jave Salud. He sido invitado para filmar este video de cómo vigilar la presión arterial en casa. ¿Cuál es la importancia de conocer la presión arterial en casa? A través de diversos estudios se ha comprobado que la hipertensión arterial es una enfermedad que con el tiempo y de manera silenciosa genera daños en múltiples órganos del cuerpo, principalmente el corazón, el cerebro, la retina, el riñón y las piernas. Estos daños generan enfermedades tales como el infarto del corazón y la insuficiencia cardíaca, la trombosis cerebral o la hemorragia, también conocida como derrame cerebral, la insuficiencia renal crónica que puede llevar a diálisis o trasplante renal y el daño en las arterias de las piernas que puede desencadenar cirugía o amputación. Si bien es cierto que estas enfermedades no se producen en todos los pacientes hipertensos, un porcentaje importante lo puede presentar, no solamente en uno, sino en dos o más órganos, en diferentes momentos de la vida o al mismo tiempo. La pregunta es, ¿se pueden evitar estos daños? Y la respuesta es sí. Lo más importante es prevenir la hipertensión arterial por medio de la detección temprana y reversión de unas entidades que nosotros conocemos como factores de riesgo y que propician el desarrollo de la elevación de la presión arterial, tales como la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la elevación de azúcar en la sangre, el estrés emocional, los malos hábitos alimenticios, entre otros. También es muy importante no quedarnos con el diagnóstico de prehipertensión arterial, sino intervenirlo cambiando nuestros estilos de vida. Se estima que el 50% de los pacientes con hipertensión arterial en este momento no están diagnosticados o se están diagnosticando de manera tardía, y esto aumenta el riesgo del daño en los órganos y empeora el pronóstico a corto, mediano y largo plazo. En los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial ya confirmado, es prioritario lograr el control, es decir, lograr que las cifras de la presión arterial se encuentren en las metas. Para ello es fundamental el seguimiento frecuente que permite detectar a aquellos pacientes que no están respondiendo adecuadamente al tratamiento. Con los desarrollos tecnológicos recientes y la reducción importante en los costos de los dispositivos electrónicos para la toma de la presión arterial, se ha favorecido el uso de los mismos en casa y la detección temprana de la enfermedad. En resumen, para terminar esta parte del video, quiero que se lleven estos mensajes. Es necesario la toma de la presión arterial en casa para identificar pacientes que están en riesgo de sufrir hipertensión arterial, para hacer un diagnóstico temprano de la hipertensión arterial. En los pacientes hipertensos es necesario para hacer un mejor control de la presión arterial y evaluar así la respuesta al tratamiento. El riesgo de la hipertensión arterial es el daño de uno o más órganos, lo cual puede generar enfermedad o muerte. Continuando con el tema, vamos a definir qué es la presión arterial y cómo se mide en casa. Entonces, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria después de haber sido expulsada del corazón. Para obtener una medición, es decir, un registro que refleje la realidad del cuerpo, es indispensable conocer los métodos y los dispositivos disponibles. Estos métodos son el auscultatorio o manual y el automatizado o aquel que utiliza los dispositivos electrónicos. Las partes del tensiómetro son el medidor o tensiómetro, también llamado esfingomanómetro, con el cual se realiza la medición de la presión arterial. Este consta de los siguientes: un brazalete, ¿cierto?, que es el que va alrededor del brazo, una pera o inflador y una válvula que nos va a permitir regular la entrada o la salida del aire
y el reloj medidor de la presión arterial, el cual nos va a expresar unidades en milímetros de mercurio. Los tensiómetros electrónicos son un poco más sencillos desde el punto de vista externo. ¿Por qué? Porque consisten en un brazalete al igual que los manuales, pero este dispositivo viene integrado, o el insuflador que va a reemplazar la pera, y adicionalmente tiene integrado la pantalla donde se va a informar la medición de los resultados. Como lo dije anteriormente, la unidad de medición de la presión arterial es milímetros de mercurio y se representa como una y se escribe con el símbolo químico del mercurio, que es Hg. Con fines didácticos y para favorecer el aprendizaje de una adecuada manera de tomar la presión arterial en casa, hemos dividido este proceso en 3 partes: la fase de preparación, la fase de medición y la fase de registro, los cuales describiremos a continuación. La fase 1 o de preparación, ya sea con cualquiera de los 2 métodos, es importante asegurarnos que los equipos sean los adecuados. Entonces, para ello, en el método auscultatorio se requiere que el fonendoscopio, que es el dispositivo con el cual nosotros vamos a realizar la escucha, y el medidor junto con el brazalete estén adecuadamente calibrados y con un adecuado mantenimiento. Además, que la persona que vaya a utilizar este método esté entrenada para diferenciar los diferentes sonidos que va a escuchar durante la realización del procedimiento. Si el método que se va a utilizar es el automatizado, es decir, con el dispositivo electrónico, es necesario que la unidad esté calibrada y reciba un adecuado mantenimiento. Adicionalmente, que la marca del dispositivo se encuentre en la lista de las diferentes sociedades científicas que avalan la marca y el modelo que utiliza para la medición. Después de determinar si nuestro dispositivo de medición, ya sea manual o electrónico, es el adecuado, es necesario cumplir con las siguientes indicaciones para asegurarnos de disminuir la influencia de factores externos en la medición y el registro de la presión arterial. Este tipo de recomendaciones son las siguientes. Primero, no realizar ningún tipo de ejercicio físico ni haber consumido bebidas estimulantes, incluyendo bebidas como el tinto, el té, el café, gaseosas u otras bebidas negras, ni tampoco haber sido expuesto al humo del tabaco 1 hora antes de realizar la medición de la presión arterial. Estar sentado, descansado en el sitio donde se va a realizar la medición por lo menos de 5 a 10 minutos, es decir, no realizar ningún tipo de actividad durante esta fase de preparación, en un lugar que sea tranquilo, donde no existan factores que puedan perturbar su calma, como por ejemplo el ruido, el bullicio u otras personas. Estar sentado en una posición cómoda, con la espalda recostada, con ambos pies sobre el piso. Seguir las instrucciones del fabricante en el uso de los dispositivos y sobre todo estar muy pendiente sobre las demarcaciones que están en los brazaletes. Que el brazalete, cuando sea colocado, esté bien ajustado y se encuentre a la altura del corazón. Que el borde inferior del brazalete esté por lo menos 2 centímetros del pliegue del codo y que el brazo en el cual se va a hacer la medición esté soportado en una superficie firme y que no tenga ropa ajustada. Pasaremos entonces a la fase 2. Los aspectos importantes para recordar con respecto a la técnica de la medición, si por ejemplo vamos a utilizar el método manual, es el siguiente. Reconocer el brazalete y observar dónde están las diferentes indicaciones y las diferentes demarcaciones. Algunos tienen esta banda, otros adicionalmente tienen unas marcaciones sobre el borde inferior que nos van a determinar el lugar donde debe ir colocado el brazalete. Usualmente las mangueras siempre deben ir hacia abajo.
Entonces colocaremos nuestro brazalete en una persona que haya cumplido las recomendaciones previamente expuestas. Colocamos el brazalete y adicionalmente vamos a utilizar el reloj medidor, ¿cierto? Hay algunos que se colocan con gancho u otros ya vienen, digámoslo así, incluidos dentro de los dispositivos. Vamos a asegurarnos de que las mangueras no estén enredadas y que tampoco se encuentren cruzadas. Posteriormente, vamos a encontrar el pulso que se halla en esta superficie. Buscándolo, el pulso es la palpitación. Después de encontrar dicha palpitación, vamos a insuflar la pera asegurándonos de que la válvula esté cerrada. Tan pronto dejemos de sentir el pulso, vamos a insuflar hasta 30 milímetros de mercurio por encima de esta última sensación. Nos colocaremos el fonendoscopio de la manera correcta, asegurándonos de que el brazo esté adecuadamente soportado y de que el fonendoscopio no toque el borde del brazalete. Tomaremos la válvula y desinflaremos lentamente. Hasta escuchar un primer ruido. Ahí tendremos la medición de la presión arterial sistólica. Seguiremos disminuyendo, escuchando las palpitaciones, y cuando se presente un silencio, ahí nosotros registraremos la presión arterial diastólica. Entonces, en resumen, cuando encontremos un primer ruido, después de haber elevado la presión del manómetro 30 milímetros después de la ausencia del pulso, y ese primer ruido lo denominaremos presión arterial sistólica. Y esas palpitaciones las escucharemos regularmente. Cuando estas desaparezcan, en el número en el cual desaparecen, las denominaremos presión arterial diastólica. Y así lo deberemos consignar en nuestro registro. Esperaremos más o menos unos 30 segundos a también un minuto, pueden ser unos intervalos correctos, y repetiremos la medición en el mismo brazo y anotaremos las dos mediciones. Si el método, por el contrario, que nosotros vamos a utilizar es el método automatizado, muy probablemente será menos complejo. Repetiremos los pasos y observaremos cumplir con las indicaciones del fabricante en el brazalete, como por ejemplo estas que se encuentran acá, y las demarcaciones que también se encuentran en dicho brazalete, como por ejemplo este punto que vemos nosotros acá y la flecha que nos indica cuál debe ser la posición de la manguera. Colocaremos el brazalete para que quede a la altura del corazón, lo sujetaremos, apoyaremos el brazo para que quede soportado en una superficie firme y prenderemos nuestro dispositivo, el cual deberá estar conectado a la corriente o deberá tener una muy buena carga de pilas para que nos dé una medición correcta. Esperamos cómo se va insuflando efectivamente siguiendo las indicaciones y nos va a dar un reporte. Entonces obtenemos dos valores. El primero en el campo de SIS o el superior, que es la presión arterial sistólica, y el segundo que está en el campo de DIA, que es la presión arterial diastólica, en la cual nosotros encontramos acá un resultado de 98/63. Y en algunos nos da un tercer dato, que es el pulso o también denominado la frecuencia cardíaca. Muchas veces en la consulta médica
Me han preguntado, doctor, ¿cuál de los dos métodos es el mejor? Entonces, lo que les tengo yo que decir es que si seguimos estos pasos, si seguimos las instrucciones de los fabricantes, si los equipos están bien calibrados, las dos mediciones deben correlacionarse. No debe haber una diferencia que sea significativa. Entonces, a la pregunta, ¿cuál de los dos es mejor? Si los dos se realizan con la técnica adecuada, deben ser exactamente iguales. Por último, y no menos importante, es el registro adecuado de las mediciones de presión arterial, que deben cumplir con los siguientes requisitos para que sean confiables. 1. Se deben realizar durante al menos 4 días seguidos e idealmente 7 días. Medirla antes de la toma de los medicamentos de la presión arterial. Se debe realizar en la mañana y en la tarde. Cada toma debe incluir al menos 2 mediciones con un intervalo entre 30 y 60 segundos. Se realizará un promedio de todas las mediciones realizadas de la presión arterial sistólica y otro de la presión arterial diastólica. El promedio de la presión arterial sistólica debe ser menor a 135 y de la diastólica menor a 85. En caso contrario, debemos consultar con nuestro médico tratante. Dejaremos un link para que descarguen una tabla en la cual puedan ingresar los registros y ésta calcule sus promedios. Gracias por su atención, esperamos que estos videos hayan sido de utilidad y nos veremos en consulta o en un próximo video.